Buenos días, doctor. Si están, prendan sus cámaras todos a ver si están. Comienzo por lo menos con el 30% presente, si no, no. Mm. Listo, hay muchos que no están, pero bueno, ahora sí, no hay problema si las apagan. Era para no estar hablando al aire. Aquí yo puedo compartir pantalla, creo ya, ¿no? Listo. El día de hoy el tema es tumores genitourinarios. Y como su compañero habló más que todo al inicio, dando un concepto y definitivamente diciendo cuáles eran los tumores más comunes a nivel genitourinario. Próstata, que es lo que más vemos, a nivel de tumores de vejiga, tumores del riñón y tumores testiculares probablemente es lo que más vamos enfrascados en este momento debido a que es un alto porcentaje de pacientes y en diferentes décadas de la vida. Lo primero que nosotros tenemos que pensar es que hay tumores benignos y tumores malignos. Dentro de tumores benignos y malignos, definitivamente está a nivel renal, del urotelio, vejiga, próstata, testículos, los más comunes. Asimismo, también los tipos malignos. Todo tumor realmente es una masa que va a ocupar un espacio. Y acordémonos algo principalmente, muy aparte que si sea benigno o maligno, que masa que ocupa espacio daña nefrones y daña funcionabilidad renal en esa zona. Entonces, a pesar de tener tumores benignos renales como los quistes renales, el angiomiolipoma, como su nombre lo dice, como su nombre lo indica, tiene estructuras de vasos, de músculo y lipo de grasa. Es benigno, no es maligno, pero dependiendo del tamaño del tumor, podría provocar un daño en el riñón. Si yo tengo un quiste, por ejemplo, aquí así, no debería haber ningún problema, ¿no verdad? Porque es un quiste que podría crecer incluso más grande que el tamaño del riñón y lo que causaría como molestia, ¿qué podría ser? A ver. Dagmar Márquez, ¿qué podría ser lo que provoque un quiste renal en un gran tamaño como sintomatología? Podría causarle molestias al paciente como dolor o tal vez también problemas, no solo dolor, sino también alterar la función normal del riñón si es que crece demasiado. Pero, por ejemplo, mira, este tamaño es tan grande que sí, va a provocar una masa abdominal, dolor por la masa mismo, pero normalmente, mira, el parénquima se lo ve bien porque es un quiste periférico. Claro que si un quiste que es parenquimatoso y que vaya creciendo, el daño renal que va a provocar por las lesiones a nivel de las células renales va a ser considerable, ¿no verdad? Y dependiendo del tamaño podría provocar daño a la funcionalidad renal. Para este quiste, acordémonos que por aquí va las estructuras urinarias bajando. Y si hace una compresión extrínseca, puede provocar una obstrucción, una dilatación e hidronefrosis. Entonces hay que estar evaluando los quistes renales, a pesar de que podríamos decir que nació con eso y no ha tenido mayores molestias durante ciertas décadas de la vida, irlos observando para ver si no hay un crecimiento por las dos molestias principales que podría tener. Si provoca una compresión sobre las vías excretoras o por aumento del tamaño de una masa. Incluso si es intraparenquimatoso, podría provocar daño del parénquima renal. Imagínate que fuera un mononefro, podría provocar alteración de la función renal. A pesar de ser benigno, podría no ser tan bueno para ese paciente. ¿Ya? Los quistes generalmente si no crecen no molestan o no dañan.
sería de observación. Quistes grandes como el que le estoy indicando, podría ser exéresis quirúrgica por cirugía abierta o por vía laparoscópica. No es aconsejable la punción del quiste. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ustedes funcionan, definitivamente va a bajar el tamaño, a lo mejor lo van de 200 centímetros, imaginemos que tuviese la cantidad del quiste de líquido, lo pueden bajar a 10 o 15, ustedes dicen, ve, ya ella no va a tener dolor ni nada. Si no dejan a lo mejor alguna solución esclerosante dentro, puede haber un crecimiento posterior, podría haber tabicamiento del mismo o infección del quiste. ¿Ya? Entonces, lo aconsejable sería, si es factible, hacerlo por vía laparoscópica, la extracción del mismo. Lo mismo viene con el angiomiolipoma, no estamos hablando de quistes, sino más bien de una masa, que podría ser unilateral o podría ser bilateral con crecimiento progresivo. Si hay un crecimiento progresivo, a pesar de que yo le estoy diciendo que no es malo, ustedes a lo mejor le han hecho el diagnóstico por medio de una biopsia, podría haber la posibilidad de que si hay un crecimiento como tal, hacer nefrectomías polares para evitar daño al parénquima. Alguna vez yo vi un paciente que tenía un angiomielipoma bilateral que no se había diagnosticado a tiempo y tenía tal crecimiento que era grande, con disminución del porcentaje de la función renal, solo le quedaba este en ambos riñones y pasó a una insuficiencia renal crónica. Miren, un tumor benigno. Ah, no es benigno, déjalo nomás, no te preocupes, de aquí 20 en 10 años, o si tienes alguna molestia nos visitas. No, ya diagnosticamos, hagámosles el control o digámosles al paciente que debe de realizarse un control y ustedes dejar puesto en su historia clínica que se le comunica al paciente y a los familiares debido a las posibles complicaciones a futuro. Siempre tienen que decirlo. Como les digo, a veces los libros te dicen benigno y nada más con controles, pero la práctica que uno tiene durante su vida puede ver y determinar de que realmente puede ser un daño a nivel en el futuro a nivel renal causando una insuficiencia renal crónica, como el ejemplo que les estoy indicando, que yo lo vi. ¿Ya? Un tumor de un lado era tan grande que ocupaba casi el 80% del riñón, se le hizo la nefrectomía y el otro tumor del otro lado era como de un 50-60% que se hizo una nefrectomía parcial, pero el paciente quedó ya con una insuficiencia renal, que ya vino en el control, ya venía con una creatinina de 2, ya tenía alterada su función. Pero un lado era una masa que iba a seguir creciendo, no había ganglios inflamatorios, no eran ganglios de tipo neoplásico, pero puede llevar a este tipo de complicaciones. Tumores benignos a nivel del ureter, ¿qué pueden provocar a nivel del ureter? Una obstrucción. Y como tal, considerarlo como un síndrome obstructivo urinario, alto en este caso, diagnosticado a lo mejor por una citoscopía y una biopsia. Si es benigno y ustedes pueden hacer una resección endoscópica, perfecto, y si no, hicieran una resección de un segmento ureter nada más, con anastomosis. Acordémonos, como le decíamos, que era lateralizado la anastomosis para evitar las complicaciones y dejar una sutura, ¿sí? A nivel de vejiga pueden haber tumores benignos, asimismo en muchas ocasiones hacer diagnóstico por una hematuria nada más, o en una citoscopía de control o medio de una ecografía, dependiendo del tamaño. Resección de los mismos y aparentemente no se debería hacer nada más, sino con control de citoscopía. Hay una patología que vamos a hablar más o menos de las dos al mismo tiempo, de benignos y malignos, cuando nosotros hablamos de la próstata, que es probablemente el tumor más común en el cual vamos a ver a nivel urológico. ¿Por qué es el más común, Kevin Cando? ¿Por qué lo refiero que la enfermedad más común que se va a observar? ¿Ah? ¿Está Kevin? Sí, doctor, pero no le escuché muy bien. ¿Por qué se considera que el tumor de próstata, el que te digo, es el más común que nosotros vamos a ver en la consulta urológica? ¿O por qué se puede decir que es más común? Hablamos de tumor, no estoy hablando nada más ni de cáncer, ni de que sea benigna, una hiperplasia benigna o un sea de próstata. No es porque la mayoría de hombres no se realiza exámenes. Es más común un tumor benigno de próstata porque definitivamente es una patología de varones de mayor edad. No hablamos de malignidad todavía, ¿ah? Como estamos hablando de que es una de las más comunes en cuestión de malignidad, de masa, y estamos hablando de un gran número de pacientes que nosotros podríamos observar en estos casos
perdón, un ratito. Ya, en estos casos podríamos hablar de que es una enfermedad que se va a presentar con obstrucción inicial, en periodo de compensación, en descompensación o ya un proceso obstructivo a partir de los 40 50 años. Casi el 80-90% de los pacientes van a sufrirlo. Entonces estamos hablando de que es una patología que nosotros vamos a observar en algún momento de la vida y como urólogos lo vamos a ver con cierta regularidad o frecuencia. Si yo tengo un crecimiento de próstata, recordemos que esta es la vejiga, este es el área prostática, esta es la uretra y lo que hay la uretra prostática, ¿verdad? Yo tengo aquí mi cuello vesical o esfínter interno, que es voluntario, y el esfínter externo, el involuntario con el verum montano. Entonces, ¿qué es lo que podría suceder aquí? Si yo tengo un crecimiento, podría tener un crecimiento hacia la luz uretral y provocar un proceso obstructivo, ¿ya? O puedo tener un crecimiento hacia la parte externa y hacia el cuello provocando una obstrucción. Entonces puedo tener un crecimiento trilobar, un lóbulo medio, lóbulos laterales derecho e izquierdo o hacia la luz uretral provocando un proceso obstructivo. Por eso en muchas ocasiones cuando yo le digo al paciente que dice, doctor, vengo porque sufro de la próstata, porque me han hecho un eco y dice que yo tengo como 70 gramos, entonces quiero ver si ya tengo que operarme. Yo le digo, depende mucho del proceso obstructivo que tenga. ¿Por qué? Porque si no obstruye hay un aumento del tamaño y está misionando normal, perfecto, déjelo nomás con tranquilidad, pero yo puedo tener una próstata dentro de los límites normales en tamaño, 20, 25 gramos, pero un proceso obstructivo que tengo que tener sonda ya porque ya tengo periodos de descompensación, contraoveculación, vejigas engrosadas, infecciones, sangrados, globo y hasta a veces hidronefrosis y alteración de la función renal por el proceso obstructivo crónico. Entonces el tamaño de la próstata no es indicativo de que sufro o no sufro de la parte prostática. Depende del grado de obstrucción. El tamaño de la próstata nos va a ayudar muchísimo a determinar el tipo de cirugía que yo tenga. Si yo tengo una próstata pequeña, puedo optar por un procedimiento quirúrgico endoscópico sin hacer una incisión abdominal. Mientras más grande, lo ideal siempre va a ser hacer un procedimiento quirúrgico por vía abierta, porque yo por procedimiento endoscópico no debería demorarme más allá de 1 hora, hora y media. Aunque en la actualidad se está haciendo próstatas grandes con cirugía láser. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Tamaño de próstata no es que ya tengo que pensar en cirugía, depende de los síntomas que el paciente tenga y de los signos que podamos observar en los diferentes exámenes de laboratorio y gabinete que solicitamos. ¿Sí? Entonces, el crecimiento de próstata puede ser benigno o maligno y los dos me van a dar sintomatología muy parecida. No es que vengo, doctor, porque tengo un síntoma característico de un cáncer de próstata. No, nadie sabe. Vengo porque tengo molestias al orinar, me levanto muchas veces en la noche, que tengo una icturia. Puede ser bueno o puede ser malo, pero inicialmente vengo por una sintomatología de tipo obstructiva. Por eso se pregona el control prostático a partir de los 40 años con exámenes de laboratorio, que es el PSA, eco y el tacto rectal. ¿Se acuerdan cuando nosotros hablábamos del tacto rectal que teníamos que ver 5 características, ¿no verdad? ¿Cuáles eran las características que teníamos que ver? Noelia Faula. ¿Sí está aquí? ¿Sí está Noelia? No está Noelia. Angie Merchan. Tampoco está Angie Merchan. Nayeli Clavijo. Sí, doctor, aquí. ¿Cuáles eran las características que nosotros veíamos a nivel del examen del tacto rectal cuando se veía en el examen físico? Eh, si hay dolor, eh, Dolor, ¿qué más? Si es liso, rugoso, el- la superficie. ajá, la superficie, exacto. Y, Son 5, te estoy diciendo. Vas dos. Primero que nada, ¿qué vas a pensar? Vas a ver el tamaño, ¿la verdad? ajá, el tamaño Si está también. grande o no. Tamaño, la superficie, si es la consistencia, si es dura o blanda, Sí. y la temperatura. Ah, verdad, la temperatura. Debería ser 3
por 3 por 3 centímetros o 30 milímetros o 30 milímetros por 30 milímetros de tamaño normal con un peso promedio de entre 15 y 20 gramos. Por eso, dentro de la clasificación, ustedes van a decir, ustedes han escuchado que dice, ve, hay un HPV grado 1, 2, 3, 4, ¿no verdad? La grado 1 está dentro de los límites normales hasta más o menos un promedio de 25 gramos o 30 más. El grado 2 más o menos hasta los 60 gramos o 50 centímetros cúbicos o 60, algunos dicen 60. Grado 3 va entre los 50 y 60 hasta los 85 centímetros o gramos. Y el grado 4 mayor a él. Se prefiere que el grado 1 y el 2 sea por vía endoscópica la cirugía. Y las 3 y 4, cirugía abierta. Depende a veces de la habilidad del cirujano. A veces hay gente que hace de 70, 80 gramos por vía endoscópica. Hay varias técnicas, ¿no? ¿Verdad? La monopolar, que era la que se utilizaba primeramente, la bipolar por vaporización, la cirugía láser de green light, que ya no se lo utiliza mucho porque provocaba muchas molestias posteriores. Ahora se utiliza otro tipo de láser. Pero siempre lo que se busca es la desobstrucción para que el paciente funcione más normalmente posible y evite las complicaciones posteriores que ya en algún momento nosotros vimos cuando hablábamos del síndrome obstructivo urinario bajo, en este caso, con periodos de compensación y descompensación. Algo para recordar que las paredes de la vejiga normalmente deben de ser finas, ya cuando hablamos de procesos obstructivos, pues vemos paredes engrosadas, trabeculadas, vejigas en columnas y celdas, puede haber la presencia de quistes, podría haber, perdón, de cálculos, podría haber la presencia de infecciones, la presencia de divertículos, o en el peor de los casos incluso ya no orina, sino por rebosamiento, hidronefrosis con alteración de la función renal. ¿Se acuerdan que nosotros en algún momento hablamos de eso? Entonces, si fuera bueno o malo, los dos van a provocar las mismas molestias de tipo obstructiva, de tipo de tamaño, considerarlo si es cirugía abierta o no. Si en algún momento, dentro de los controles anuales que nosotros hacemos, vemos un PSA elevado en el examen del tacto rectal, vemos que es un poco dura, hay rugosidad, hay una presencia de un nódulo, podríamos solicitar ecos transrectales Doppler para ver neocirculación alrededor de los nódulos o de las calcificaciones que podríamos observar, incluso solicitar biopsias y hacer diagnóstico ya de un cáncer de próstata. Como su compañera hablaba hace un rato, más aún tomar en consideración si algún familiar dentro de su ascendencia existe con un diagnóstico de cáncer de próstata, abuelos, tíos, padres, a lo mejor hermanos, ojo en ellos, entonces tenemos que hacer un seguimiento con mucho más control. El cáncer de próstata es de evolución lenta. El cáncer no es que te apareció porque le hice el diagnóstico de los 65, apareció recién a los 64, ya viene desde hace tiempo. Cánceres in situ, que son pequeños, hasta cánceres que ya son palpables, hasta los cánceres que ya tienen metástasis a nivel de las vesículas seminales o a nivel de lo que es la vejiga en muchas ocasiones. Pero inicialmente va a provocar una obstrucción. No es que el paciente desarrolló un cáncer y el paciente está orinando bien. No, el paciente probablemente ya tenga ciertas molestias urinarias y ya viene por esos síntomas. ¿Qué es lo que sucede en muchas ocasiones en los pacientes mayores? Te acostumbras tanto a la forma de miccionar que para ti es normal. Y el paciente viene y dice, ¿y usted como orina todo normal, doctor? Me levanto una, dos veces. Y la esposa viene y dice, ay, doctor. Se levanta como 4 o 5 veces. Y se demora en que va al baño hasta que regresa. Pero el paciente ya se acostumbró a esa forma de orinar que dice, estoy bien. ¿Por qué le digo en ese sentido? Porque es como cuando de repente te duele la pierna y uno comienza a cojear y así cojeas durante 20 años y todo el mundo te conoce como que estás cojeando, pero tú, ¿y cómo camina bien, doctor? Tranquilo, ya te acostumbraste a esa forma. Entonces, a pesar de que el paciente te diga, doctor, estoy orinando perfecto, no tengo ningún problema, los signos que puedo yo observar en los exámenes que solicito, como alteración del PSA, alteración de la función renal, de pronto un ecodilataciones, hidronefrosis, paredes de vejiga grandes, residuos importantes, cultivos positivos, me están indicando que algo está pasando. Entonces ahí podría solicitar a lo mejor hacer una citoscopía, que es un examen diagnóstico endoscópico, para ver qué es lo que puedo ver adentro. Y a lo mejor ya pensar en una cirugía. Entonces, si es bueno la cirugía, cualquier técnica quirúrgica que nosotros hagamos, ya sale la próstata y el paciente micciona normal, ¿no es verdad? El paciente ya orina y se va a su casa con la recuperación postquirúrgica que debe de ser, simplemente.
Pero en cambio, si es algo malo, un cáncer en el diagnóstico de biopsia que le hemos solicitado al paciente, en este caso nosotros ya comenzaríamos a tratar de ver qué es lo que nosotros vamos a hacer. Inicialmente, cuando nosotros tenemos periodos de compensación, podríamos manejarnos con ciertos medicamentos que me van a ayudar a miccionar. Ustedes han de haber escuchado la famosa tamsulosina, ¿ya? 0,4 miligramos. Ya hay una asociación con la dustasteride, 0,5 miligramos. Si lo vas a dar individualmente, este es por la noche y este es en la mañana. Pues ya hay la combinación de los dos en una sola medicina que se la da en la noche. Vas viendo cómo va mejorando la sintomatología. De pronto, doctor, ya orino mejor, ya no me levanto tantas veces. Perfecto, porque a veces en la ecografía me dice que realmente no tiene mayores residuos, pero el paciente se queja de sintomatología. Por eso se dice que entra en lo que se llama un síndrome de prostatita. ¿Ya? Hasta que de repente comienza a tener residuos, han pasado muchos años. Pero a veces hay pacientes que ya tienen residuos significativos, pero todavía de pronto no lo vamos a ver como quirúrgico, que podríamos ya dar la combinación de esto mismo con el taldalafilo. ¿Dónde han escuchado que ustedes se toma el taldalafilo también? ¿Ah? Angie, ya está aquí. Sí, doctor, disculpe. ¿Dónde has escuchado el taldalafilo como medicamento? ¿En qué uso se lo está dando? Sinceramente, ese medicamento yo nunca lo he escuchado. El taldalafilo es el Cialis. Se lo utiliza como medicamento para lo que es la disfunción eréctil en muchos pacientes, ¿sí o no? Ah, famosa Viagra. ¿Ah? La famosa Viagra, ¿no? El Viagra es el sildenafil. Ajá, ah, ya, entonces eso. Listo. Gracias. ¿Ya? Entonces, a pesar de que nosotros lo vamos a solicitar como, perdón, un ratito. A pesar de que nosotros lo podemos ver también en pacientes que se lo utilizan para el problema de disfunción eréctil, el taldalafilo en dosis de 5 miligramos añadido a la medicación que le estoy indicando, me va a ayudar mucho en pacientes con problemas de micción por procesos obstructivos. Entonces llegamos a este uso ya de 3 medicamentos para ver si mejoramos la sintomatología. Si a pesar de eso tenemos residuos importantes, tendríamos que sospechar ya en la necesidad de hacer procedimientos quirúrgicos. ¿Sí? Entonces ya entramos en un procedimiento quirúrgico, fue bueno, perdón, fue bueno. Se va el paciente a su casa con la recuperación postquirúrgica, pero resultó que había un cáncer de próstata después de una cirugía, o de pronto en los controles prequirúrgicos por biopsias determinamos que hay un cáncer, es decir, con el examen físico, con la biopsia de próstata previamente, que hay un cáncer. El cáncer, si es diagnosticado a tiempo in situ, se podría solucionar con una prostatectomía radical. ¿Qué es la prostatectomía radical? Sacan todo esto, lo que es la próstata, y la uretra la vuelven a unir a la vejiga. Ya no se va a ver nada de esto. Entonces, una de las posibles complicaciones que podría haber en este tipo de patología está la disfunción eréctil y la incontinencia urinaria. ¿Que se puede solucionar con el tiempo? Sí, con ciertos medicamentos, pero probablemente quede con una ligera incontinencia durante unos meses. El uso de pañales y todo, pero le das una solución, es decir, sacas toda la pieza quirúrgica y la llevas a otro lado y unes lo que es la uretra, pero le das una solución. En muchas ocasiones en cáncer que están localizados a nivel de próstata también se puede dar radioterapia, lo que es la braquiterapia, pero nosotros vamos a ir evaluándolo eso. Ya mismo vamos a ver si tengo aquí una imagen de cómo se hace la braquiterapia para que la puedan observar. O la biopsia, perdón, ¿cómo son las biopsias? Normalmente la puedes hacer ecodirigida o lo puedes hacer por medio de agujas punciones, por medio de tacto rectal directamente. Entonces, tenemos que hay un cáncer. Hemos pasado a lo que estamos hablando de lo que es cáncer in situ, pero ¿qué es el cáncer de próstata? El cáncer de próstata es hormonodependiente. Doctor, pero si ya estamos hablando de personas mayores, los niveles hormonales ya han bajado. Claro que han bajado, pero la próstata se vuelve más sensible.
Si yo te digo que es hormono dependiente, ¿dónde se forman las hormonas? A nivel del testículo, ¿no verdad? Es la fábrica de todo. Pero esta hormona tiene que salir a circulación, que es la testosterona, y hay una enzima que la va a dividir a la testosterona en dihidrotestosterona, que es la que va a actuar sobre los receptores prostáticos uniéndose a esto de aquí. Entonces yo puedo actuar sobre tres lugares, la verdad. Sobre la fábrica para que no forme, sobre el desdoblamiento para que no se forme, o ocupando los receptores, bloqueándolos. Entonces, una de las formas que yo podría hacer aquí sería haciendo la exéresis glandular, lo que sería una orquiectomía. Que lo que se hace es, antes se sacaba el testículo completamente y el escroto quedaba sin testículo, era muy agresivo. Y después tenías que utilizar a lo mejor prótesis testiculares, que en su tiempo eran una prótesis pesadas. Actualmente hay prótesis testiculares para el que quiere, muy parecido a las prótesis mamarias, que son con líquidos de diferentes tamaños y que son más blandas y no duras como las que se ponían en su momento. Pero normalmente nosotros hacemos la orquiectomía subcapsular, abrimos la túnica albuginea del testículo y hacemos la exéresis glandular y el cierre de esta túnica albuginea, lo que decía un testículo de este tamaño, quedan dos testículos mucho más pequeños, pero el paciente siente que existe algo a nivel escrotal. Bloqueas la hormona, no hay el desdoblamiento, los receptores no llegan mucha testosterona, pero igual la testosterona, acuérdense que no solo se forma aquí, sino también hay una formación en otros lados, como en las glándulas suprarrenales, pero en muy pocas cantidades y hay que estar en observación siempre. La mejoría que nosotros podríamos ver para nuestro entender por laboratorio sería que los marcadores tumorales, que es el PSA total, debería estar o casi en cero o en cero de 10, 12, 15, 20, 30, 100, 200 que ya ha tenido, lo tiramos al piso prácticamente. Entonces nosotros decimos, bueno, el tratamiento está bien. Doctor, pero no es muy agresivo la cirugía, depende. Miren, nosotros estamos en un medio donde de repente, imaginémonos que nosotros estemos en el MSP o en el IES y no privadamente. Estamos hablando a lo mejor de pacientes que no tienen económicamente mucho. Y yo decirle que tome una medicina o se inyecte algo para evitar que hacemos el bloqueo de los receptores o que no se nos haga el desdoblamiento, estamos hablando de medicina a largo plazo, de toda la vida, porque el tratamiento del cáncer de próstata es manejable, no curable, y con un buen tratamiento y un buen manejo y un diagnóstico temprano, los tiempos de sobrevida son muy buenos, 5, 10, 15, 20, hasta 30 años tenemos pacientes con medicina con ciertas complicaciones que podría haber definitivamente, pero están bien. Es decir, imaginemos que tengamos un diagnóstico de un paciente con cáncer de próstata a los 78 años. Y te digo que a los 5, 10, 15, 20 años podríamos estar bien. Si el paciente vive a 85, 90 años, estamos bien, ¿verdad? Ahora tenemos un diagnóstico de un cáncer in situ a los 50 años, probablemente digamos, sabes que a los 20 años podemos estar, pero a los 70 años es joven todavía, hagámosle la prostatectomía radical, pero no le vamos a hacer una prostatectomía radical a los 78, 80 años. Manejémoslo con medicina. Todo tiene que estar de acuerdo también a lo que nosotros veamos o necesitemos. Hay pacientes que inicialmente, si yo te digo que el cáncer es de crecimiento lento, puedes hacerle con tratamiento médico, vamos viendo, y a lo mejor recién a los 60, 65 años tengo una ligera elevación del PSA y hacemos otro tipo de tratamiento, pero ya ha pasado 10 años, si el paciente ha estado tranquilo, ha vivido bien, imagínense 50 años decirle vamos a hacer una orquiectomía o vamos a hacer una prostatectomía radical, también es una decisión del paciente. Doctor, yo lo quiero hacer, perfecto, con todas las complicaciones explicadas bien, veamos cómo nos va. Es curable en ese sentido, en ese momento. Entonces, si yo tengo un paciente que le estoy diciendo que no lo voy a ver desde el campo, un seguro campesino, o a lo mejor la próxima consulta se la van a dar después de un año, ojo, hagámosle la orquiectomía hablando bien, qué es lo que vamos a hacer, porque a lo mejor si no nos vemos hasta después de un año y no ha tomado la medicación, el cáncer avanza. Y como todo tumor puede pasar de acuerdo al TNM, T1, 2, 3, con N0, 1, 2 y M también.
que es la clasificación internacional, tumor, nódulos y metástasis. Ya, entonces podríamos optar. ¿Por qué? Porque las tabletas que nosotros podríamos ver, hay medicina, la que yo por lo menos utilizo actualmente es la bicalutamida, bicalutamida, 50 miligramos diarios, de por vida. 30 días, una medicación que puede estar costando entre 70 y $100, dependiendo de la marca. Hay la flutamida que se puede dar 250 miligramos cada 8 horas, pero imaginemos toda la vida, cada 8 horas, doctor, me olvidé, no compré, ya me cansé porque es medio tedioso. Cada 8 horas te llevas una en la mañana, no te acuerdas de la de mediodía, sino en la tarde. Y el cáncer puede avanzar cada vez que te olvides. Una diaria puedes tomarla en la mañana por último, aunque hay inyecciones que es el acetato leuprolide, 3,75 miligramos cada mes. Valor entre 120 y $180. Hay una que es cada 3 meses, le sumas el valor un poquito menos. Si yo imagino que fuera 150 por 3, 450, a lo mejor la de 3 meses te vale 400. La de los 6 meses, en vez de valerte 700 y pico, te cuesta como 600. La ventaja que te acuerdas una vez al mes, o te acuerdas cada 3 meses, o te acuerdas cada 6 meses poniéndole en un calendario. Los costos, pero es manejable. Entonces, mientras nosotros bloqueamos la hormona, bloqueamos el cáncer. Por eso, cuando ustedes llegan pacientes con que, doctor, tengo 50 y pico de años, tengo disfunción, mira, a ver qué me pongo, de pronto me pongo hormonas, testosterona, porque la gente dice, tengo ya baja la testosterona. Si ustedes no hacen un diagnóstico complementario también de cómo está su próstata y resulta que tiene un cáncer de próstata y ustedes dicen, vamos, démosle hormona, si yo doy hormona y yo digo que el cáncer de próstata es hormona dependiente, lo que puedo hacer es que un cáncer que todavía esté incipiente o recién iniciando o ya un poquito más y no doy un diagnóstico de cómo está su próstata en la actualidad, es como echarle gasolina al fuego. ¿Sí? Entonces, problema de disfunción eréctil en mayores de 40 o 50 años, ojo en el diagnóstico de cómo está su próstata. Preguntar, ¿usted tuvo papá o abuelos o tíos familiares con cáncer de próstata? Sí, doctor, mi abuelo, mi padre, mi tío, tengo un hermano con cáncer y tengo disfunción, ojo, tratemos de ver qué es lo que podemos hacer, veamos cómo está su próstata, porque a lo mejor no puedo darle hormonas. Ya, en la actualidad, por suerte, hay muchos medicamentos que nos ayudan y en el último de los casos hasta la prótesis se podría hacer. Pero acordémonos esto siempre. Es decir, en próstata, por eso hablé de una vez benigno y maligno, porque los dos están cogidos de la mano. Tenemos que ver qué pasa con el proceso obstructivo, que es lo que me viene a ver, porque nadie viene con una sintomatología específica. Algo que sí tenemos que evaluarlo es que a veces nos llegan pacientes mayorcitos, 70, 80 años. Ay, doctor, tengo molestias urinarias, pero me duelen los huesos, doctor. Uno de los principales lugares donde hace metástasis la próstata es a los huesos. Por eso en algún momento cuando vimos laboratorios, ¿se acuerdan que yo le decía? El gamagrama óseo nos sirve a nivel de urología para determinar metástasis del cáncer de próstata a los huesos. ¿Ya? Entonces, siempre tenemos que pensar una cosa. Un diagnóstico de un cáncer tenemos que hacer una estadificación. Estadiarlo primero. Estamos en grado 1, grado 2, grado 3, dependiendo del PN de la clasificación internacional, que es de tumores, nódulos, metástasis. Es decir, un screening con una tomografía abdominopélvica y torácica. Que hay metástasis a diferentes niveles, principalmente óseo, podría haber hígado, podría haber pulmón, incluso hasta cerebral, pero es más raro. A veces vienen pacientes con que tienen problemas de masas a nivel de columna o a nivel cerebral y hacen las biopsias respectivas y aparentemente es metástasis a nivel de un cáncer de próstata. ¿Ya? Pero lo principal donde van es siempre a huesos. Entonces, mucho ojo en aquellos mayorcitos con dolores óseos, con molestias urinarias y que de repente tengan fracturas patológicas, se cayó, se rompió fácilmente, ojo, determinen a ver si no hay cómo está su próstata.
Está bien, perfecto, era simplemente la edad, una caída, la parte ósea, lo que sea. Pero siempre ojo en este paso. A nivel de vejiga, miren, cáncer de próstata, como ustedes dicen, la próstata es varón, entonces estamos hablando de cáncer o hematuria en algún momento en varones. Pero también podemos tener hematuria en mujeres mayorcitas. Si yo tengo una hematuria en una mujer de 70, 60, 80 años, lo primero que puedo pensar es en cálculo, definitivamente, pero en mi cabeza siempre va a estar el tumor o la masa del urotelio, que viene del ureter, renal, cálices o incluso hasta de la vejiga, que es el más común. Eco enseguida, tomografías enseguida o a lo mejor una citoscopía para hacer diagnóstico. Porque estos tumores, si no fueran, si son del urotelio, a nivel del urotelio, que van a provocar un proceso obstructivo en muchas ocasiones, pero si ya de la vejiga no va a obstruir, sino generalmente me puede provocar un sangrado o una hematuria. Que puede ser observable en el momento de una citoscopía por visión directa y se puede hacer una cirugía, una resección, ya voy a ver si lo vemos imágenes, y la extracción por vía endoscópica. En etapas iniciales sería lo ideal, no vamos a estar esperando que ya la masa sea grande, que infiltra la muscular, incluso a la grasa perirenal, a la grasa perivesical, donde tendríamos que hacer probablemente cistectomías parciales o cistectomía total, dependiendo del estadiaje del mismo. Cuando hablamos del urotelio, acuérdense que nosotros decimos del urotelio es de origen mesonéfrico. ¿Se acuerdan eso cuando nosotros hablamos de embriología? ¿No, verdad, Moisés? ¿Te acuerdas? Sí, ¿no, verdad? ¿Se acuerdan que decíamos que había el conducto mesonéfrico, que iba a haber un brote ureteral que se iba a meter en el metanefro? Sí, ¿no, verdad? Y este brote ureteral me iba a dar ureter, pelvis, cáliz mayor, cálices menores, hasta lo que era el túbulo colector, que era de origen mesonéfrico, que iba a dar origen al urotelio, que incluso a nivel de la vejiga y en un momento dado, cuando ya se vaya a ubicar, iba a darnos el ureter y el meato, incluso ciertos segmentos. Por eso se dice que cuando yo tengo un tumor alrededor del meato ureteral, ojo, y ir a observar como ella tomografía si yo tengo libre todo este segmento y no tengo un urotelioma. Porque si yo tengo un urotelioma o un tumor del urotelio y tengo que hacer la exéresis quirúrgica completa, yo no puedo irme hasta el túbulo colectar, que son muchísimos, porque eso es microscópico. Entonces yo tendría que hacer una uretero, cistectomía parcial. Ahora, si yo tengo un tumor del riñón, puedo hacer una exéresis quirúrgica porque es de origen metanéfrico con ir dejando un segmento de ureter sin ningún problema porque no tienen el mismo origen embriológico. ¿Okay? Si yo hago una resección y veo con un control de citoscopía posterior y veo libre de masa tumoral, yo puedo utilizar quimioterapia, en este caso local, que se la utiliza a base de la BCE, que es el que mejor actúa a este nivel. Wellington Poveda, ¿qué es la BCG? ¿Ah? Wellington, Sí, sí, doctor, aquí estoy. ¿qué es la BCG? Si lo sabes, Sí, si la no lo hemos vacuna contra hablado, la la vacuna que se pone en el primer mes, que sería para la vacuna del cambio de Guerin, Alvin que es la de tuberculosis. la tuberculosis. Ajá. Es la vacuna de la tuberculosis. Y si lo saben, no te estoy dando, no te estoy preguntando nada del otro mundo, si te das cuenta. Por eso yo al principio del curso yo les decía, ustedes tienen los conocimientos, déjenlos salir. ¿Ya? No tengan miedo. Ahorita es el momento que no tienen que tener miedo. Así sea que me equivoque y diga que es la vacuna no me acuerdo, creo que es el de la polio. No, era una vacuna, pero no era polio, era tuberculosis. Y ahí no te vas a olvidar. Si tú te quedas callado y no lo dicen, y en mi error, nunca lo voy a aprender pensando que debo de sabérmelo todo de memoria. Por eso les digo, ustedes en este momento no pueden desarrollar ya un estudio en memoria, sino más bien del porqué de las cosas. Es crítico ya en este momento. Criticar todo, por qué, cosa, qué, y por qué, doctor, y vacuna, efectivamente la vacuna de la tuberculosis. Se diluye una ampolla de esto
en 50 centímetros de solución. No es la misma vacuna que nos van a poner, es una específica, pero es del mismo principio. En esta dilución, a través de una sonda, se coloca dentro de la vejiga este líquido que tiene ya. Se le refiere al paciente que no miccione por 30 minutos a 60 minutos y luego micciona. Se le hace por 6 o 7 ocasiones durante una por semana y se revisa con una citoscopía después de 1 o 2 meses de haber hecho este procedimiento o este ciclo y observamos. Si no aparece, seguimos observando por citoscopía. Si vuelve a aparecer, hacemos resección nuevamente y volvemos a hacer el ciclo. ¿Ya? Y se le hace control de citoscopio cada 3 meses durante los primeros 2 años, cada 6 meses durante los próximos 5 años, y si no hay una recaída, se le dice que en el momento estamos curables con controles anuales. Lo ideal, como siempre se dice, es hacer controles preventivos, no para prevenir el cáncer, porque no podemos prevenirlo. Lo que podemos hacer es diagnóstico temprano para prevenir las complicaciones, ¿sí? O el avance del mismo. Ahora, puede ser que llegue, imaginemos que tengamos un paciente de 70 años con un cáncer de próstata que ya ha venido desarrollándose de los años, de los 60 años, y ya llegue en etapas avanzadas, con metástasis, a nivel óseo, o sea, vamos a hacer en forma paliativa, dar el tratamiento, pero no sé qué tanto o qué tan agresivo ya puede ser en su momento. Puede ser que no funcione, tengamos un buen tiempo de sobrevida de 5 años, o no funcione y tengamos un tiempo de sobrevida de 1 año. Depende también de la agresividad o en el momento que nosotros hagamos los diagnósticos. ¿Sí? Entonces nosotros mientras más vamos bajando, ya nos va a tocar ver lo que es el tumor de testículo. Algo que se me pasaba un poco para recordarlo, más que todo, es que los marcadores tumorales, ¿se acuerdan cuando nosotros vimos marcadores tumorales? Había el PSA, que es el antígeno prostático específico, que es un marcador tumoral que sí se puede realizar año a año en un paciente como control. Aunque no es 100% específico a nivel de que me va a indicar que la elevación del mismo tenga un cáncer de próstata, porque también hay falsos positivos y falsos negativos. Por eso es complemento, eco, examen de laboratorio y el tacto de próstata. En el eco puedo ver nódulos o calcificaciones que no puedo palparlos, que sí los observamos al eco y el examen de laboratorio me va a indicar si hay una elevación o no. Pero si yo tengo un nódulo o una calcificación, probablemente solicitaría como siguiente paso un eco transrectal prostático para ver una circulación. Y si en caso lo amerita, a lo mejor hasta funciones biopsias de una vez. ¿Sí? Entonces todo eso es complementario y va a ser dependiendo de lo que nosotros vayamos encontrando. Ahora, ese es el marcador tumoral. Ahora tengo otros marcadores tumorales que es el cáncer de testículo. Hay cambio en este caso, por ejemplo, es paciente varón joven, 18, 17, 20 años, hasta los 30 y pico de años. Es más raro encontrarlo en alguien de 40, 50, 60, 70 años. Podría existir, sí, pero es rarísimo. Más sería a nivel de la juventud. Aumento del tamaño de testículo, que podría confundirme inicialmente con una orquiepididimitis, pero a diferencia de la orquiepididimitis, con el aumento de dolor, con el tratamiento debería mejorar y disminuir el tamaño nuevamente a un tamaño normal. Pero si de pronto después de un tratamiento que inicialmente me confundí con una orquiepididimitis, calme todas las molestias, pero sigue un testículo grande y duro, ojo en estos pacientes y varón joven. Pedimos ciertos marcadores tumorales como la alfa-fetoproteína, el antígeno carcinoma embrionario, la LDH y la gonadotropina coriónica humana. Son 4 marcadores tumorales que los solicitaría si yo sospecho de un cáncer de testículo. Pero no es que yo le pueda diferenciar el PSA, por eso me acordé del PSA iniciando con esto, que no puedo solicitarlo a pesar de que el PSA sí lo solicito anualmente. Yo no puedo solicitar estos marcadores tumorales en pacientes jóvenes, por ejemplo, a su edad. Hágase todos los años este marcador tumoral, porque no es específico, es un cáncer de testículo. Podría haber elevado también en otro tipo de cánceres pulmonares, en cánceres intestinales, en cáncer hepático. Yo debo de sospecharlo y solicitar. Si me salen normales, veamos, esperemos. Si me sale elevado alguno, ojo en estos pacientes. ¿Por qué yo pido gonadotropina coriónica humana Alejandra Guevara?
¿Qué es la gonadotropina coriancomana? ¿Ah? Es la hormona que nos permite detectar en el embarazo en la mujer. Es el examen para la prueba de embarazo. ¿Y por qué se la Ujú. pido a un hombre? Para ver si está embarazado. No. mm, Recordemos que los tumores de testículos, dentro de su clasificación, existe, bueno, los de células germinales, no germinales, seminomas, no seminomas. También hay tumores de tipo teratomas, que tienen tejidos embrionarios. Entonces, me ayuda a determinar algún tipo de estos de aquí. Entonces, la solicitud de la gonadotropina coriónica humana como marcador tumoral a nivel de cáncer de testículos existe y por eso lo solicitamos. ¿Ya? Y les pregunto sobre este marcador tumoral específicamente en este caso, porque me sirve como un marcador de un tumor de testículo, pero también es una prueba de embarazo en una mujer. Pero lo refiero, ¿por qué? Porque los pacientes a veces los laboratorios dicen, pero te han mandado este examen, creo que está mal. Es algo así como cuando nosotros vemos problemas de fertilidad y mandamos a hacer LH y FSH. Y FSH. Y la LH y la FSH, ¿en qué se le utiliza Jordan López? ¿O dónde se ve estas hormonas? ¿Ah? Perdón, doctor, ¿la cuál? FSH y la LH. ¿En dónde se utilizan? Sí. O sea, pero uy. O sea, Eso lo sabemos y eso lo para, sabes. para la Para hormona, o sea, la FSH, la hormona folliculoestimulante para lo que es ah, determinar para ver el ciclo el menstrual, ¿no? ciclo ¿Verdad? Y la menstrual. ovulación o no. Sí, sí, Pero eso es en la exactamente. mujer. Claro, en la mujer, exactamente. ¿Y por qué se lo piden el hombre? Mm, no sabría, y sí. Cuando nosotros vimos fisiología, se habló que había dos Para la funciones del estimulación tal vez testículo. de espermatozoides, ¿no es? Así es, porque va a actuar sobre las células del Leydig y Sertoli que están a nivel del parénquima testicular. Cuando vimos fisiología dijimos, el testículo tiene dos funciones, exócrina y endócrina. La endócrina es la testosterona, que hablamos hace un ratito un poco de lo que es el cáncer de próstata. Y la exócrina, que es la formación de espermatozoides para dar calidad y cantidad, actúan ciertas hormonas, que en este caso sería la FSH y la LH, que deberían estar en ciertos valores normales, porque nosotros no lo podemos tener alto como en la mujer, porque en la mujer ayuda a determinar lo que es el ciclo menstrual y la ovulación. ¿Ya? Entonces, mira, conociendo estas bases que son, de pronto te las estoy dando muy general, quieres buscarlo más específicamente cómo y dónde, busca, lee un poco desde el punto de vista de fisiología y vas a darte cuenta de la utilidad en este caso. ¿Sí? Entonces, esto nos va a ayudar a determinar. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos de que no es que, ay, doctor, me fue creciendo y mire, ya había tenido una bolita chiquita y hasta que se me hizo una masa grandota en el testículo ha pasado como 8 meses. No, generalmente es un desarrollo rápido, entonces me ayuda a hacer un diagnóstico temprano. Temprano en el sentido que, mira, recién te apareció hace unas 2 o 3 semanas. Ahora, si hay pacientes que dicen, doctor, me apareció, ayer me quedó y no me preocupé y vienen al año cuando tienen ganglios hasta por las axilas y las clavículas. Pero inicialmente cualquiera se asusta y se hace atender, ¿no? ¿Verdad? Entonces, las cirugías, en este caso radicales, que se puede realizar, sí existen, y lo que se hace es una orquiectomía total a nivel inguinal. Es decir, uno hace una incisión a nivel inguinal, abre el canal inguinal y se lleva con todo, aquí se lleva con todo el cordón espermático, testículo y epidídimo y se sutura acá. Y se hace la exéresis quirúrgica del mismo. Ya en etapas más avanzadas, definitivamente hay que hacer un vaciamiento ganglionales y todo ese tipo de cosas, radioterapia, quimioterapia. Normalmente nosotros con procedimientos hemos visto con práctica de que haciendo la exéresis quirúrgica donde nos dice bordes libres están perfectos, no se hace nada más. Pero bueno, en la actualidad, como tenemos esas nuevas leyes, ustedes tienen que vallarse siempre, a pesar de que yo manejo esta parte, debo derivarlo de un oncólogo y el oncólogo definitivamente verá la necesidad o no de hacer quimioterapia. Hemos tenido pacientes con problemas después de quimioterapia, sí, pero de la quimioterapia. No puedo decir
está bien o está mal. ¿Por qué? Porque a lo mejor sí hay estudios donde indican que a pesar de que esté libre, mejor hacer la quimioterapia. Y hay unos que tienen problemas de toxicidad pulmonar, de sangrados por hematuria a nivel vesical. A lo mejor no necesitan. Tomemos en consideración que a lo mejor cada ciclo de quimioterapia más o menos puede estar como $1.500 para hacerlo. Entonces, todas esas cosas hay que verlo, ¿no? ¿Verdad? ¿Alguna pregunta, chicos? Si no, vamos terminando ahí. ¿Alguna pregunta de algún tipo de cáncer en especial que ustedes quieren saber? A nivel de genitales externos, la asociación más común en los tipos de cáncer generalmente son el cáncer por papillomavirus humano en el pene. A ver, déjame ver si tengo aquí. No puedo compartir mi pantalla para ir a ver videos. User, audio, PowerPoint. No puedo, ¿no? Está habilitada la opción para compartir. Sí, no está habilitada. Si no, ahorita les voy a enviar al grupo. Déjame ver si tengo abierto, pero no se me vaya. Si tengo aquí, a ver, vamos a ver si puedo abrir. Déjame poner los lentes porque ahí sí ya no. Escritorio, cálculo vesical, un ratito. A ver, se fue un video a su grupo. Miren cómo es una biopsia de próstata. No sé si se fue con audio, no, pero alguien no lo escucha. Ah, sí, pero es con música. Miren, imagínense hacer biopsias a todo el mundo también, es medio complejo, ¿no? ¿Verdad? Por medio de un traductor transrectal, se toman algunas muestras y se llaman a patología. ¿Ya? Hubiera querido enviarles otros más, pero, o sea, ver más videos, pero bueno. Déjame ver si es que tengo que no es lo mismo que estar viendo ahí al mismo momento. Cosas médicas, tumor renal, tumor. Y les envío otras imágenes de tumores. Unas dos o tres fotos, aunque sean, que no puedo ver.
Me dicen si se envió las imágenes, ¿ah? Un tumor renal. ¿Qué fue la imagen? Sí, doctor. Tiene que haber un tumor de testículo ahí, creo. Si se fue, me avisan, ¿ah? Tumor de testículo. Miren a ver si se va. Tumor de vejiga, que vayan viendo. Y miren a ver si se abren las últimas tres que las envié, pero ábrenlas individualmente. Y se ven dos tumores de vejiga. Abre uno en uno. Después una resección, cómo queda ya la zona. Y después ya en una bandejita el tumor que se lo ha resecado completamente. Hay un eco de un tumor de una masa que se ve y ya después una resección, cómo queda la sombra. Y las otras imágenes que nosotros estamos viendo. Bueno, no tenemos la oportunidad de ver algo más, pero en sí eso es la presencia de algunas masas. ¿Alguna pregunta, chicos? Si no, nos vemos el próximo jueves. Con, vamos a ver la próxima semana patología escrotal y vejiga neurogénica. Nos hemos atrasado porque la semana pasada no pude, pero creo que sí tenemos y sí alcanzamos con tranquilidad porque tenemos 1 o 2 semanas libres. Con sus otros compañeros sí vamos adelantados, vamos bien que ya vamos a ver patología femenina la próxima semana. Lo de testículo y de vejiga neurogénica no es muy largo, es corto, pero así mismo como ahora quiero ver una forma general como para que ustedes digan, ve, se presentan tales cosas, tenemos que observar, porque no nos podemos meter o incluirnos mucho en algo más de especialidad como tal, cuando ya sea alguien que quiera hacer urología, lo veremos como estudios de posgrado. ¿Alguna pregunta? Si no, nos vemos la próxima semana. Ya pasé la lista, les pasé a todos, pero mira, algunos se van, de Doctor, pronto no disculpe, ¿será hablar. que me puede ayudar con la asistencia? Soy Nayeli Clavijo. Es que me conecté un poquito tarde. Bastante tarde diría yo, porque yo les pasé el mensaje. Déjame ver si estoy todavía conectado al CIR. Las personas que... ¿Cuál es tu nombre? Clavijo. No, Sí, doctor. Clavijo. Déjame ver si puedo